Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, bueno, Luis, ¿por dónde vamos? Continuamos con en esa zona. Israel. ¿No quiere salir de ahí? Israel y Palestina, porque en esta semana se dio una especie de sentencia preliminar de la Corte Internacional de Justicia. Vamos a comentar eso, que lo hablamos aquí. Es interesantísimo las conclusiones preliminares a las que la Corte arribó. Obviamente, todo el mundo dice que ganó. Sí, porque fue bastante salomónica. Sí, partieron el niño en dos. Partieron el niño en dos. Sí. Es decir, ni lo acusan ni determinan un cese al fuego, pero tampoco lo exime, ¿verdad? Claro. A Israel, bueno, porque de las cosas que dice esa sentencia es que parece genocidio. Aparentemente que hay indicios. Hay indicios de genocidio. De que podrían. Parecería. Indicios de que podrían estarse cometiendo o hay peligro de que ocurra. Sí. Que hay visos de genocidio. Sin embargo, no dice es genocidio. No, ¿verdad? pero no lo descarta, pero dice que determinarlo va a tomar tiempo. Es lo que dice. Correcto. Es lo que dice. O sea, no lo exime, sino que lo que dice, hay alegato, hay indicio, pero determinarlo va a tomar tiempo. Sí. O sea que ahí es una... Yo creo que fue sabia la decisión. Vamos a analizarla más en detalle. Hubo dos votos disidentes. Israel, ¿y tú sabes quién? ¿Quién? Uganda. Uganda votó en contra. Inesperado. El voto muy alineado con el de Israel. Un voto que jurídicamente la verdad que hay más, parece que más resentimiento, un tema parece que de problemas bilateral entre Sudáfrica y Uganda. Es lo que refleja ese voto, porque lo que dicen es que habría que condenar lo que hizo Hamás, que habría que... Sí, está bien. Y eso está bien. ¿Es válido? Es válido que digan eso, pero a mí me parece que la Corte Internacional de Justicia no está apoyando lo que hizo Hamás tampoco. La decisión... Un dato curioso. Los Estados Unidos votaron a favor de la sentencia. O sea, para que tú veas lo que es el juego de la geopolítica. Porque los Estados Unidos... ¿Y por qué votaron a favor? Porque Estados Unidos está presionando a Israel. Sí. Por la solución de dos estados. Pues ya incluso Biden lo ha dicho. Lo ha dicho. Lo ha declarado, sí. Por la solución de dos estados y un alto al fuego. Lo que pasa es que la permanencia de Netanyahu en el poder depende no solo de esa guerra, sino de crear un conflicto regional donde esté Irán involucrado. O sea, ¿por qué? Porque eso es lo que justifica todo lo que se está haciendo por parte de los israelíes. Sí, y buscarle el lado oscuro. Claro. El lado maligno, como lo llamó una vez Bush, el eje de la maldad. El eje del mal, de Axis of Evil. Así es. O sea, el eje del mal, que fue un concepto que se usó en los 40, donde estaba Alemania, Italia y Japón. El eje del mal, Mussolini, Hitler e Hirohito. Y bueno, la sentencia, ¿qué es lo que dice? Primero, la Corte se declara competente. Primer revés para Israel, que había planteado la incompetencia de la Corte. Y es lógico, la estructura de la sentencia, los que somos juristas, es el juez lo primero que debe hacer es estatuir sobre su competencia, para entonces seguir adelante. La Corte se declara competente. Da mérito a los alegatos. Los desarrolla. Los alegatos de los demandantes. Dice, por ejemplo, utilizan las expresiones del ministro de Defensa de Israel, donde dice que no, o sea, y las citó textualmente en su fallo, dice, no nos estamos enfrentando a seres humanos, son animales. ¿Entiendes? Sí. Las expresiones del presidente de Israel, que dice que ahí hay que exterminar a 100,000 personas. Otras expresiones de altos jerarcas israelíes que realmente
podrían denotar una conducta genocida. Oye cómo lo ubican. Cuidado que toman para decir. Exacto, cómo lo ubican y lo citan textualmente, que fueron comprobados por la Corte. Sí. Entonces, sigue diciendo, obviamente admite también otra cosa, admite la cifra de los 25,000 muertos, o de más de 25,000 personas. Sí. Civiles. No, personas. Personas. Ellos no hacen la clasificación, si son niños, si son mujeres, si son combatientes. Habla de las 25,000 muertes. Dan también como documentado que de la población gazatí, de alrededor de 2 millones, hay 1.7 millones de desplazados. También es un hecho que la Corte da, le otorga mérito. Eso es indiscutible. Claro. ¿Por qué no acoge el tema del genocidio? Por un análisis, por lo mismo que analizamos aquí hace 1 o 2 semanas. Los elementos constitutivos del genocidio hay que determinarlos. Ellos no lo descartan. Lo que ellos dicen es que eso hay que determinarlo. A ver si se cumplen de acuerdo a la Convención del 48. Correcto. ¿Entiendes? Porque eso tiene unos elementos constitutivos que son taxativos, que tienen que estar todos presentes. Ajá. Si no están presentes, entonces esa no es la infracción. Puede ser otra, pero no es esa. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo a los israelíes? Claro, desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista moral. Estamos hablando de puro tecnicismo legal, porque es en un tribunal que estamos. Correcto. De eso hay que hablar. El tecnicismo legal es si falta alguno de esos elementos. Sí, creo que ya los mencionamos aquí. Son 5 elementos que deben estar presentes. A ver si tú lo puedes encontrar en lo que yo... Son 5 elementos los que deben estar presentes. Pero eso requiere una investigación posterior, requiere tiempo y no se puede determinar. Ahora, ¿cuál es el alcance? Porque dicen los mismos medios de comunicación y es la narrativa pro-israelí oficial que hay en muchos países, sobre todo en Europa, donde te dicen que, bueno, que no se acogió la petición de genocidio y que la Corte falló, pero que no tiene poder para implementar nada, lo cual puede ser muy cierto. En el caso ruso, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia ordenó un alto al fuego en Ucrania. ¿Y qué pasó? Nada. Absolutamente nada. No se logró. Entonces, Netanyahu, previamente en los días del fallo, en la víspera del fallo, dijo que ellos no iban a acatar nada. Que dijeran lo que dijeran, la operación iba a continuar. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? No es que la Corte tenga las herramientas para parar lo que está sucediendo allí, sino que eso corta la posibilidad de ayuda de terceros países. Si retenían esa imputación de genocidio, los Estados Unidos iban a tener que dejar de mandar ayuda. Sí. La Unión Europea va a tener que dejar de mandar ayuda y entonces es una industria... complica muchísimo el escenario. Que eso cuesta miles de millones de dólares. Claro. A la industria armamentista. Sobre todo eso, las armas que venden los Estados Unidos. Exactamente. Entonces es un golpe económico que tú le estás dando a los Estados Unidos, que responden con medidas de golpe suave. ¿Qué hacen? Le cortan la ayuda al organismo de derechos humanos para los palestinos, el UNW, un organismo que hay de las Naciones Unidas. Ah, sí, de los refugiados. De los refugiados. De los refugiados. ¿Entiendes? Le suspendió la ayuda porque... que hay una denuncia, creo que está comprobada, de que elementos empleados ese organismo de las Naciones Unidas estaban envueltos en el ataque de Hamas. Pero le cortó el suministro de ayuda. Más de casi el 40% del presupuesto de ese organismo venía de donaciones de los Estados Unidos. Sí. O sea, lo dejó sin presupuesto.
Sí, Estados Unidos decidió no subvencionar más. Y bueno, las Naciones Unidas también ayer anunció la desvinculación de esos miembros que se denunciaron fuera de las Naciones Unidas. Sí, pero el golpe es como tú dices, parte el niño en dos. Yo voto por la decisión en el tribunal, pero le corto la ayuda a la agencia que está dándole asistencia humanitaria a la gente de Hamas. Entonces, ¿qué ordena también esa sentencia? Facilitar la entrada de ayuda y el restablecimiento de los servicios, que eso no lo ha reseñado nadie. Y tú sabes cómo yo supe eso, porque vi cuando leyeron la sentencia. Tuve que ver el video entero porque eso no ha publicado nadie. Los medios, hay que decirlo, y yo voy a aprovechar esto para hablar algo, que hay que leer con mucha conciencia crítica todo lo que aparece en los medios. Así es. La mayoría de los medios sobre ese tema están llenos de opinión y de pocos datos. Pocos datos y mucha opinión. Entonces, yo digo muy frecuentemente en los círculos en los que me desenvuelvo, hagamos un ejercicio. Cada noticia, cada trozo de información que nosotros vemos en los medios, hagamos un ejercicio de señalar lo que son opiniones y señalar lo que son datos. Ese es un ejercicio de lectura comprensiva. Tú tomas una noticia y señalas lo que es opinión y lo que son datos. Y te vas a dar cuenta de que en el 95% de las informaciones que salen en los medios son opiniones. Y los datos son uno o dos que le sirven para soportar esa opinión previa. Decía Thomas Jefferson, un hombre que jamás mire un periódico estará informado que otro que solo lee periódicos. Es correcto. Eso decía Thomas Jefferson en esa época. Mira, para no dejar a los oyentes con el tema de los 5 puntos. Los 5 puntos, sí. Aquí está la matanza de miembros de un grupo específico. Dicho sea de paso, en la sentencia de la Corte están desarrollados los 5 puntos. ¿Cuáles son? Y dejó eso para comprobaciones futuras. Así es. Entonces, sí, los puntos que constituyen un acto legal de genocidio son la matanza de miembros de un grupo, del grupo aquí al cual se denuncia el genocidio. La lesión grave a la integridad física y mental, de los miembros de ese grupo. El sometimiento... Sobre ese punto, dice la Corte Internacional de Justicia, que el daño el daño psicológico a los niños que hay ahí tomará años en determinar. Eso lo dice la decisión. Correcto. Eso no lo puede decir ahora porque no se puede saber, ¿verdad? No, que prima facie, así mismo lo dice, prima facie, el daño psicológico tomará años en los niños. Determinarlo. No solo determinarlo, de remediarlo. Y de remediarlo. Bueno, el tercer punto es el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total y parcial. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física y total para eliminarlo, ¿verdad? El cuarto, medidas destinadas a impedir el nacimiento de miembros del grupo dentro del grupo, es decir, nacimiento, los niños. Por ese elemento es que se va a caer esa acusación. Sí, porque no hay. De eso no hay prueba. No hay prueba y es muy difícil. Cuando tú bombardeas un grupo, lo estás haciendo sin poner objetivos que reclamen la... tú tienes que probar que el Estado agresor está tomando medidas para que no se reproduzcan. Para que no se produzcan nacimientos. Exacto. Entonces, ese punto ahí va a ser muy difícil de probar. Bueno, y el quinto tampoco, porque dice el traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo. Es decir, que se tomen los niños para
trasladarlo. Que por eso fue que en el caso de Rusia y Ucrania. Recuerden que la acusación que tiene Putin es por 300,000, supuestamente, unos 300,000 niños de Ucrania que han sido llevados. Que lo tomaron de sus madres y lo llevaron a Rusia. Exacto. Y que se denuncia que se fueron utilizados para adopciones de madres rusas. Entonces, por eso fue que en el caso ruso, hubo una solución. Y en este caso hay otra, no se ha comprobado. Me imagino que allí tampoco investigaron mucho, porque eso fue muy rápido. Sí. Pero me refiero al caso ruso. El caso ruso. Pero esos últimos dos elementos, y reitero, o sea, nosotros aquí en este programa no estamos haciendo consideraciones morales. Nosotros estamos en desacuerdo con todo eso. Con todo, correcto. Con todo eso. Ahora, el tecnicismo legal es ese. Y si no se configuran los elementos que hay en la convención, que es vinculante para todos los países, para Sudáfrica y para Israel también, si no están esos 5 elementos, no habrá una condena por genocidio. Podrá haber otros ilícitos, habrá que ver si el derecho internacional tiene otras herramientas u otras tipificaciones legales para lo que se está haciendo ahí. Pero obviamente no es genocidio. ¿Qué pasa? Que el derecho a la defensa está reconocido. Está reconocido. O sea, ¿Israel tiene derecho a atacar? Sí, porque fue atacado. Sí. Fue atacado, tienen derecho a defenderse. Eso nadie lo cuestiona. Ahora, ¿cuáles son las reglas para defenderse? Eso es lo que hay que determinar. Sí. ¿Por qué? Porque el derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra, está hecho para confrontaciones de Estado a Estado. Nosotros no hemos evolucionado hasta Estado versus milicia, hasta Estado versus población ahí civil. Es donde la normativa internacional tiene falencias, porque fueron creadas y conceptualizadas para enfrentamientos entre estados. No, y para un determinado tipo de conflicto que se dio en un marco geográfico determinado. Sí, y hay mucha gente que lo piensa que ese escenario ha cambiado tanto en el mundo. Sin embargo, la normativa que se utiliza es la normativa de post-Segunda Guerra Mundial. Así es la que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Es así. Y la argumentación que se usa en los tribunales es muy parecida a la que se usaba en el periodo posguerra. Fíjate que nosotros estamos ante un instrumento jurídico, que es la Convención contra el Genocidio 1948. De 1948, que es la Segunda Guerra Mundial termina en 1945. Sí. Después de eso se legisló y se le aplicó una legislación posterior a los alemanes, a los oficiales del régimen. Sí, porque se le aplicó pos haberse realizado los hechos. Hay una película muy buena sobre eso, una película vieja que se llama, Nuremberg, creo que se llama la película. Yo la vi en la pandemia, una película hasta blanco y negro, yo creo. Pero es de la historia de la argumentación de esos juicios. Sí, los juicios de Nuremberg. De los juicios de Nuremberg. De cuál eran de las defensas y las acusaciones. Los argumentos. Y los argumentos. Es la historia de uno de los jueces, que era un juez de un tribunal de una zona rural de Estados Unidos, que lo mandan allá. Entonces, no solo la historia del juicio, sino de lo que él ve, de cómo él ve un país destruido, del odio de los soldados de ocupación, que eran los aliados, hacia a la población alemana, cómo lo trataban como inferiores, y que esa fue la misma lógica que primó en esos procesos. O sea, eran procesos desiguales. Lo primero que te están juzgando, y lo que decían muchos oficiales alemanes, decía, pero es que yo estaba actuando según la ley. Sí. La ley de mi país
decía que eso se podía. Y hay una normativa que se creó después de ocurridos los hechos. Las leyes de mi país decían que eso se podía. Yo estaba siguiendo la cadena de mando establecida en la Constitución y en las leyes. Yo no he violado ninguna ley. Yo no he violado ninguna ley. O sea, yo estoy violando una ley que no existía y que no es una ley de mi ordenamiento jurídico incluso. Y por eso me están sentenciando. Pero ahí primó el fin justifica los medios. Y eso había que sancionarlo de alguna manera. No se podía reconocer que no habían herramientas. Pero el tiempo y la práctica han ido produciendo situaciones muy similares a las que se produjeron ahí, pero con resultados distintos. Sí, y hay que tomar en cuenta que esos juicios y esos eventos que ocurrieron surgieron de la indignación mundial, sí, de la emocionalidad y de todos los seres humanos indignados ante ese hecho, a tal punto que, bueno, Hitler sigue siendo la persona más odiada del mundo, ¿verdad? Sí. Hitler es el comparativo teológico del diablo, es decir, sí, Hitler y el diablo es lo mismo. Así es. Nadie puede, incluso hay muchas personas que políticamente han acusado a otras de hablar bien de Hitler. O sea, el pecado social más grande que existe en la humanidad ahora es hablar bien de Hitler. Claro. Y entonces, lo que quiero destacar es el componente emocional que se da en la narrativa y la emocionalidad y la indignación que produce estos resultados que se dieron después durante el juicio de Nuremberg, los juicios de Nuremberg. Aquí pasa algo parecido, y es que se quiere montar la narrativa o levantar la emocionalidad de la población mundial. Perdón. Sí. La película se llama, la estaba buscando aquí, pues, Judgment at Nuremberg se llama. Sí, es una película del 1961. Eso sí, dura 3 horas y pico. Pero a los abogados que nos oyen, que quieran escuchar un ejercicio de argumentación, o sea, ambos ejercicios de argumentación de los acusadores y de los condenados, que ha tomado relevancia ahora en estos casos. Exacto. Vean esa película, se las recomiendo. Yo la vi, lo reitero, la vi durante la pandemia. Muy buena la película, mírenla y trasládense a lo que está sucediendo ahora y compárenlo con lo que pasó en la Corte Internacional de Justicia. Bueno, y lo que hablaba de la emocionalidad en esa época en donde el mundo entero estaba horrorizado por los efectos del Holocausto, produjo, y todos a la par y todo el mundo, ahí no había disensión, ahí no habían los buenos, los unos ni los otros, habían todos en contra de, ¿verdad? Aunados, y ahora se está tratando de crear esa misma narrativa en torno a que los malos y los buenos, y hay que tener mucho cuidado porque no son los mismos tiempos, pero en la mayoría de los medios nosotros identificamos esa narrativa de obviar la parte del ataque a Israel y destacar solamente lo despiadado que actuó Israel. Y reconocer también que el derecho a la defensa en un Estado ante un ataque no está regulado. Sí. ¿Entiendes? Sí, se presume y se entiende, pero la proporcionalidad es un factor fundamental. Sin embargo, no existe una normativa que regule la proporcionalidad. O sea, ¿hasta dónde yo puedo llegar defendiéndome? O sea, porque a mí... Pero, y es un territorio donde los ejes de poder en el mundo no quieren llegar. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, Estados Unidos hubo un ataque el 11 de septiembre. Sí. Y murieron casi 3,000 norteamericanos. ¿Y cuánto mataron después de eso?
En Afganistán. En Irak. O sea, ¿cuántos cientos de miles? Sí. Y cuántas cosas se justificaron, incluso el cambio de la normativa dentro de Estados Unidos cambió para permitir ese tipo de reacciones. Exactamente. Estados Unidos no tenía legislación. Y tuvo que hacerla para poder justificar a posteriori y aplicarla, que son leyes que incluso todavía la era una cosa tan atípica en el ordenamiento jurídico norteamericano que se aprobaron con una vigencia temporal limitada. Sí. Por ejemplo, el Acta Patriótica fue por 20 años. Sí. Y en 2021 hubo que extenderla. O sea, ya habían desaparecido las amenazas. Sí. Eso que supuestamente coyunturalmente se aprobó esa ley. Sin embargo, se extendió. Sí. Se extendió. Y ahí el liderazgo completo de ese país estuvo de acuerdo y le dieron para allá. Claro. Eso es porque ya es un cheque en blanco. Eso te permite, por ejemplo, tener un sistema de reconocimiento de derechos humanos discrecional y que funciona, y esa discrecionalidad funciona contra determinados grupos. Claro, que deben ser previamente designados, ¿verdad? Claro. Cuando los Estados Unidos designan a un grupo como terrorista, es para poder ejercer una función retaliatoria contra ese grupo. Claro, la palabra terrorista se usa mucho a conveniencia. Fíjate cómo en Ecuador los delincuentes comunes ahora se llaman narcoterroristas. Sí. Si el régimen le ha puesto una etiqueta para, si usted es acusado de ser uno de esos narcoterroristas, a usted le cae todo el peso del Estado, usted no tiene derecho a nada. Usted lo matan, lo desconsideran, suben los videos torturándolo y todo eso porque usted es un narcoterrorista. Sí, la palabra terrorismo a partir del 11 de septiembre es equivalente a que la ley que te protege tus derechos o los derechos se supeditan. Claro, y eso es lo que permite que usted tenga prisiones como Abu Ghraib en Irak, que usted tenga Guantánamo, que supuestamente el presidente Barack Obama la cerró, pero ahí hay gente presa todavía. Sí, todavía. O sea, fíjate. Nadie ha podido. Sí, fíjate fíjate el poder que tiene ese sistema en Estados Unidos, lo que opera en ese sistema, que un presidente dice públicamente, ciérrenla y la cuestión está abierta todavía. O sea, no hay manera, porque hay temas que no se pueden resolver sin eso. No, y que hay temas que están por encima del presidente. Por encima. De la voluntad presidencial. Entonces, y ya para cerrar el tema de Israel y la Corte, me parece, otra de las disposiciones fue que Israel tome medidas para evitar que se produzca el genocidio o para mitigar el riesgo de que se produzca genocidio, pero que informe de las medidas. O sea, eso le pone una tarea. Le pone una tarea que yo no sé si ellos puedan cumplir, pero reitero, para que se configure, y lo digo para que no haya frustraciones después con la decisión, porque todos esos hechos, reitero, fueron comprobados prima facie por la Corte Internacional de Justicia, los hechos de las muertes y demás. ¿Tú sabes lo que significa? ¿Tú sabes lo que es el sistema evangelio? El sistema evangelio es un sistema, o gospel en inglés, es un sistema que tienen los israelíes basado en inteligencia artificial para determinar los objetivos de los bombardeos. Pero eso, yo quiero que hablemos de eso, pero eso... Yo creo que nos toca una pausa ahora. Creo que nos toca una pausa. Cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar de eso, de conectar el uso de ese sistema o la posible conexión que hay. ¿Qué tan certero ha sido ese sistema? Y si utilizando ese sistema han muerto tantos civiles. O sea, ¿qué es lo que ha fallado ahí? Pero eso lo vamos a hacer cuando volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con